Bueno, y esta mañana comenzamos con una entrevista y me da mucho gusto saludar al vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vicealmirante, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlo. Me tiene a sus órdenes. Gracias por tomar esta comunicación y evidentemente uno de los temas clave pues tiene que ver con lo que se publicó la semana pasada en cuanto al decreto, el reducir el volumen de operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a partir del 29 de octubre y saber eso qué va a implicar en términos de la operación y desde la óptica de la dirección del aeropuerto. Bien, desde la óptica y el único objetivo porque la dirección del aeropuerto solicitó a la autoridad, que es la Agencia Federal de Aviación Naval, tomar cartas en el asunto, emitiéndole un nuevo estudio de saturación en terminales. Lo que busca el aeropuerto es por fin que ya haya acciones ya evidentes de que que una disminución en la saturación de personas en terminales en el aeropuerto. El decreto que emitió la FAC establece muy claro que él recibió, que la autoridad recibió otros estudios, el del aeropuerto, manifestando su saturación de personas, y el CENEAM también, que informa sobre una saturación de operaciones aéreas en su ámbito de aplicación. Ese es lo único que se busca. Este año podríamos llegar a 52 millones de pasajeros, que es una cantidad inmanejable y ya raya en la inseguridad en los edificios terminales, don Rodrigo. Claro. Ahora, la semana pasada yo conversaba con la presidenta de Canaero, Diana Olivares, con el secretario general de ASPA, del Sindicato de Pilotos. Todos evidentemente hablan muy bien del papel que ha desempeñado Carlos Velázquez al frente del aeropuerto, pero decían que pues sí han cumplido con la reducción anterior del volumen de operaciones, y eso por un lado. Y por el otro, que más bien se trataba no tanto de las operaciones en sí, sino de la gestión, digamos, en tierra, es decir, todo lo que tiene que ver con las maletas, etcétera. ¿Qué decir a estos señalamientos? Que tienen razón, es lo mismo que hemos manifestado nosotros. De manera general cumplieron con la reducción del año pasado, pero nuestro problema es el número de pasajeros. Esa reducción también se efectuó con el único objetivo de reducir el número de personas en plataforma. Sí se cumplió de manera general en la reducción de operaciones, pero el número de pasajeros, el año pasado tuvimos 46.2 millones. Este año podemos llegar a 52. No se cumplió en el objetivo en lo que respecta al número de pasajeros, sino al contrario, se sobredimensionó, y es por eso que ahora se están tomando nuevas medidas que ya son tendentes a mitigar esa saturación. Tienen razón, y estamos en la misma frecuencia ellos y nosotros en ese aspecto. Claro. Ahora, bueno, ellos no estaban muy contentos con el asunto. De cara a nosotros los viajeros, los consumidores, ¿qué significará? ¿Cuántos vuelos menos que salen por hora? Ahora, ¿cuántos menos saldrán? ¿O cómo dimensionarlo? Porque sí sabemos pues los lugares de despegue y aterrizaje, unos aviones aterrizan, otros despegan, pero en términos de los vuelos, ¿cuántos podrían cancelarse a partir de noviembre? Estamos manejando que el recorte fue de 9 operaciones, Ujú. de 9 operaciones por hora. Por hora. Esos son los números entre despegue y aterrizaje que se van a disminuir por hora. Está en estudio y ya está, y ya se va, está en, ya inició la negociación con las aerolíneas para determinar cuántos se los regresan las aerolíneas de los que ya tenían asignados anteriormente, y oportunamente se informará exactamente de cuántos vuelos se trata. Aquí quiero que quede muy claro, Rodrigo, es que la afectación va a ser un poco mitigada, puesto que no se van a tocar los vuelos internacionales. Esos vuelos internacionales siguen intactos, por lo tanto las alianzas
de las líneas aéreas internacionales y de mexicanas continuarán intocadas. Ahí no se van a afectar, y que también haremos todo lo posible para que el usuario, que es el objetivo de todas nuestras acciones del aeropuerto en general, no se ve afectado. Trataremos de no tocar al máximo la temporada de diciembre, que es la que ya está por iniciar. Y eso es bien importante. Entonces, y nada más reiterando, los vuelos internacionales, tanto de compañías aéreas nacionales, las tres que hay, grandes, Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris, y las de internacionales, los Air France, KLM, etcétera, no se van a tocar. O sea, esas se mantienen como si no hubiera habido reducción. No se van a tocar, inclusive el gobierno de la República ya emitió un comunicado antier en el que esos vuelos no se tocan. Y bueno, estamos incluyéndolos en el decreto, y eso beneficia o afecta mucho menos a la industria. Claro, y es que justo lo que me decían la semana pasada y lo que se podía leer en los distintos posturas de la YATA, la ALTA, etcétera, era esto, que podría generar algún conflicto con los otros países, pero bueno, pues con esto nos queda muy claro. Ahora, también usted decía con respecto a una inversión de 1.500 millones de pesos el próximo año, ¿cuándo empezaría a desplegarse y en dónde se va a destinar esa inversión para poder resolver este asunto? Bueno, hace unos días que el señor presidente, en una reunión en Palacio, viendo la situación financiera del aeropuerto, y que el gobierno está ya estudiando para que no sea tan complicada, me informó que aparte del presupuesto normal que estamos entregando, nos iba a transferir vía fiscal, vía presupuesto, 1.500 millones de pesos para el ejercicio 2024, y ya estamos nosotros, ya todas las áreas involucradas, principalmente en el área de seguridad y la otra del confort y de calidad al pasajero, veremos en dónde aplicarlas. Pero esto es una bocanada de oxígeno puro para las finanzas y para las condiciones del aeropuerto. No se había dado, que yo recuerde, por lo menos en toda esta administración, esta cantidad adicional de recursos, don Rodrigo. Claro. Y digamos, ¿cuáles son los puntos más críticos que hoy tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en términos de la infraestructura? Porque obviamente cuando yo lo utilizo muchísimo y millones, obviamente, de personas, es el punto de conexión para pues prácticamente todo el país. ¿Cuál es la parte que tienen diagnosticada que es la más crítica hoy? Yo creo que coincidimos ustedes, todos los usuarios, los pasajeros y nosotros, coincidimos que la infraestructura de los edificios terminales, principalmente de la Terminal 1, es totalmente insuficiente, a pesar de las adiciones que a lo largo del tiempo ha ido sufriendo. Yo creo que ya no podemos mantener con esa infraestructura tanto pasajeros, y con eso nos complica todo. Nos complica los servicios, todos los servicios que tenemos que prestar, de limpieza, de mantenimiento, de los baños, de seguridad, que es lo que nosotros estamos obligados principalmente a dar. Me refiero a la seguridad de los usuarios de terminales, porque la seguridad de plataforma no tenemos tanto problema, puesto que las pistas operan con normalidad y tenemos el recurso garantizado y se está ejerciendo. Pero estamos muy preocupados por la comunidad, por tratar de darles una calidad, si no óptima, una calidad suficiente, pero es muy complicado dárselos. Usted, que es usuario frecuente, se da cuenta que, como dicen otros compañeros tuyos, esto es un tianguis ya más que un aeropuerto. En eso estamos, en la comodidad, en el confort y en la seguridad del usuario. Pues gracias por la entrevista. Por supuesto, estaremos obviamente muy atentos a toda la industria también, pero era bien importante escuchar de voz del director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuál es el racional, y sobre todo pues ahí muy claro la parte de los vuelos internacionales, que era importante. Vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, muchísimas gracias por la entrevista.
Este don Rodrigo me tiene a sus órdenes y un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.